buenos días, hermanos. Es un privilegio estar aquí en la capilla. Está todo aquí. Es emocionante. Así que cuando podamos estar todos juntos aquí de vuelta, pues será una maravilla. Yo quería iniciar el sermón de esta mañana, el estudio de esta mañana, con una cita del doctor V.M. Sinton. Esta es la conclusión de su artículo sobre la soltería que se encuentra en el Diccionario de Ética Cristiana y Teología Pastoral. Y dice lo siguiente, el doctor Sinton: los sermones facilones que dan personas casadas sobre el don de la soltería casi siempre tocan puntos dolorosos y producen reacciones de ira. Hay testimonios y modelos que pueden ser más efectivos en ayudar a la comunidad a comprender el camino de la soltería con su supremo modelo, Cristo, el único y soltero Hijo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana yo he querido huir de todos los textos, digámoslo así, típicos que hablan sobre la soltería. Tenemos a Mateo 19, tenemos Primera de los Corintios 7, la posición de Jesús y de Pablo es exactamente la misma, se corresponde, como no podía ser de otra forma, y efectivamente, como comentaba un poco Miguel, ¿no? La soltería y el matrimonio también son dones que da Dios, son oportunidades que da Dios y son maneras en las que Dios quiere relacionarse con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que, huyendo de esos pasajes que vamos a llamar típicos y respondiendo un poco a lo que dice el doctor Sinton, de esta búsqueda de algún modelo distinto que nos ayude como comunidad a comprender este camino de la soltería, quería empezar, antes de entrar en ese modelo, diciendo algo que creo que es importante. Es muy difícil escuchar sermones como este o estudios como estos con la piel del alma rota. Rota por la espera, por la frustración, a veces por la soledad, por las luchas. Y es cierto que muchas veces, como solteros, hemos reclamado a los predicadores y a los maestros ser más prácticos. Pero también es cierto que detrás de esta petición de ser más prácticos, muchas veces lo que queremos es un remedio a nuestra circunstancia o una solución definitiva a esta circunstancia. Y yo lo sé, y lo digo por experiencia, porque yo, en la voluntad de Dios, he tenido que ser soltero 2 veces. Fui soltero de joven, como muchos de los que venimos a la iglesia, y también me tocó ser soltero cuando era menos joven. Así que sé que es difícil escuchar sermones que predican predicadores casados y, como decía Sinton, sermones facilones. Pero, mis queridos hermanos, también hay que decirnos, de una forma u otra, y esto también es verdad, que no existen soluciones fáciles y lo que existe de verdad solamente y exclusivamente es la voluntad de Dios expresada en términos de gracia y de verdad por medio de su palabra. Por eso debemos seguir orando siempre por los que enseñan, por los que predican, porque buscamos en la palabra de Dios, la voz de Dios, la voluntad de Dios para enseñar a su pueblo. Así que yo espero que este modelo que hemos buscado en estas semanas para preparar este sermón, como dice Sinton, se escapen de lo típico, no duelan, sino que exhorten, animen y conforten, y nos dé la oportunidad de saber cuál es el lugar de la soltería hoy. Vamos a integrar este sermón en 3 partes. En primer lugar, vamos a hablar sobre los solteros en el mundo, una soltería activa, si estás apuntando. En primer lugar, solteros en el mundo, una soltería activa. En segundo lugar, hablaremos de solteros en Cristo, una soltería enfocada. Y en tercer lugar, vamos a hablar de solteros en la iglesia, una soltería ligada. Así que, en primer lugar, quería hacer algunas salvedades. Primero, vamos a entrar en un libro que es maravilloso y es un libro que está muy cerca también de mi corazón. Es mi libro favorito del Antiguo Testamento y también el de Marga, que es el libro de Ruth. No sé si lo habéis pensado nunca, pero en el libro de Ruth se necesitan hacer 2 cosas básicamente. La primera cosa que hay que lograr en el libro de Ruth es no permitir que el nombre de Elimelech se borre de la faz de Israel. En segundo lugar, hay que redimir la heredad de
de Noemí, de Elimelech. Y en tercer lugar, y este es un objetivo que está mucho más allá de los protagonistas del libro, y es empezar a focalizar la biografía de Jesús, su genealogía. Así que aquí hay un plan que hay que llevar adelante. ¿Y quién puede llevarlo adelante? Pues única y exclusivamente 3 solteros. Y vamos a ver por qué. Vamos a entrar en el libro de Ruth, ir buscándolo en la Biblia. Os pedía, confieso que un poquito tarde, que lo leyerais, pero es una historia que es bastante conocida. Y vamos a hablar en primer lugar de solteros en el mundo, una soltería activa. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece que estamos viviendo otra vez en el tiempo de los jueces. Aquí cada uno hace según le parece, eso es cierto. Cada uno tiene su perspectiva, cada uno cree lo que cree, por decirlo así, y vive de esa forma. Y vemos que en el libro de Ruth empieza capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Así que aquí está planteado cuál es el enfoque moral y espiritual del Israel de ese momento en lo que está ocurriendo. Así que vamos a ver 3 cosas en este primer punto. En primer lugar, vamos a ver una elección no buscada. Mis queridos hermanos, en primer lugar, la soltería muchas veces sobreviene de 2 formas. Cuando la tenemos, cuando somos jóvenes, y muchas veces, y esto es triste y ya lo estudiaremos en profundidad, nos sobreviene a través de la muerte del cónyuge o el divorcio. Y aquí tenemos planteada cómo es la vida real. Hay viudos, hay solteros jóvenes, hay personas que se han separado, que están divorciadas. Pero aquí podemos observar en el capítulo 1 que Noemí, ella decide mantenerse viuda. Fijaros, capítulo 1, versículos del 11 al 14, Noemí responde a sus nueras: hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo a volver a Belén? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Noemí ya no quería más. Noemí ya estaba cansada, había perdido a su marido, había perdido a sus hijos, tiene que volver otra vez a Israel porque escuchó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Así que vuelve. Muchas veces nos va a venir la soledad, la búsqueda, la lucha en la soltería de una manera sobrevenida. Tal vez sea por la viudedad. Pero fijaros que Noemí también invita a sus nueras a seguir su vida. Las invita a buscar marido. Las invita a entrar en otra dimensión de su propia existencia. Fijaros, dice: volveos, hija mía, en el versículo 12, capítulo 1, idos, porque yo ya soy vieja para tener más hijos, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a los hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que sean grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas, dice Noemí, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Fijaos, ella las manda a buscar la vida. Así que tenemos aquí, en este primer capítulo, a 3 solteras sobrevenidas, 3 viudas. Noemí decide quedarse viuda, pero anima a Orfa y a Ruth a seguir con su vida como solteras que están buscando o que pueden buscar marido. Orfa se vuelve a su tierra, a su parentela, pero Ruth decide quedarse con Noemí. Y la dimensión de todo cambia por completo en el libro de Ruth. Muchas veces, mis queridos hermanos, seguiremos en la vida solteros. Pero vamos a ver cómo Dios utiliza la vida de estos solteros para integrar su gran plan y transformar incluso la historia de la salvación. En segundo lugar, vemos al siguiente protagonista de esta historia del libro de Ruth. En segundo lugar, vemos a Booz, una elección sostenida. Booz también era soltero, era un hombre de acción, era un hombre rico, reconocido por sus pares, él era un buen jefe, pero él tenía una visión espiritual que ocupaba un lugar fundamental en su vida. Y recordad que estamos en el tiempo de los jueces. Aquí cada uno podía hacer lo que le daba la gana, pero Booz parece ser ese tipo de hombre que conoce la voluntad de Dios y quiere hacerla. Fijaros, en el capítulo 2, versículo 4, en este saludo tan efusivo, Booz está viniendo de la ciudad, por decirlo así, y va al campo a ver a sus siervos, y dice: he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros.
Es un saludo espiritual. Posiblemente en este momento, con el hambre que había sobrevenido antes, con toda esa carga de trabajo que había, Booz podía hacer cualquier rudo de estos. Además, él era rico, era potentado, era respetado allí, podía hacer lo que le daba la gana, pero no. Él decide seguir guardando la voluntad de Dios. Fijaros también, vemos a Booz siendo un soltero que está buscando la voluntad de Dios en sus palabras llenas de gracia para Ruth. En el capítulo 2, versículos 11 al 13, estas son palabras hermosas también, ¿no? Dice que Booz respondió y le dijo a Ruth, al ver que estaba dedicada a su suegra, dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu padre y madre y tu tierra, de donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová, otra vez esa palabra, ese nombre, esa presencia, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque ¿qué cosa? Me has consolado, y porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. Fijaros, Booz está centrado en la búsqueda de la voluntad de Dios. Da igual lo que esté pasando alrededor, da igual lo que ocurra en Israel, da igual que gobiernen los jueces, que cada uno haga lo que quiera, él quiere seguir a Dios. Y toma esa decisión de una manera muy personal en su soltería íntima. Y no sabemos por qué. Muchas veces decimos: bueno, esto ha pasado así. Fijaros, en el libro de Ruth y en muchísimos libros que he intentado consultar, se pasa por alto el hecho de que este hombre y estas mujeres son solteras, que están buscando y deseando hacer la voluntad de Dios, porque es Dios el que ha dicho que hay que hacer las cosas. Y eso siempre me ha maravillado de este texto. Y fijaros todavía más, se nota que Booz está buscando la voluntad de Dios por su sobriedad también ante la petición de Ruth en la era, capítulo 3, versículos 9 al 13. Fijaros, Booz estuvo trabajando todo el día, aventaron la parva, comieron, bebieron y se fueron a la cama. Y de pronto, dice el versículo 9, entonces Booz se inquieta por la noche con el frío tal vez y dice: ¿quién eres? Había una mujer allí: yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Fijaros aquí la soltería de Ruth. Dice: no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Es decir, Ruth estaba en un momento de su vida en que quería también buscar seguramente. Y él le dijo a ella: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque yo sé que soy pariente cercano, con todo esto hay parientes más cercanos que yo. Fijaros, Booz podía haber aprovechado la oscuridad, podía haber aprovechado la confusión moral, podía haber aprovechado la confusión, hay una discusión allí sobre las leyes y lo que sea, pero no. A pesar de todo eso, Booz decide hacer la voluntad de Dios con una sobriedad absoluta. Da igual que haya trabajado, da igual que haya bebido un poco antes de la cena, que se haya inquietado y que esta mujer estaba allí, tumbada a su lado, dispuesta a ser cubierta no solamente con las alas y el manto de Booz, sino también pedía una relación íntima. Pero él decide: no, hay todavía un pariente más cercano. Qué maravilla poder entrar en esta visión de estos hombres y estas mujeres solteros que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios sin que nadie se lo pida, porque Dios lo pide. Ahora bien, en tercer lugar, vemos una elección que sirve en este primer punto. Fijaros, ellos deciden ser tomados por Dios, usados por Dios para que el objetivo final se cumpla. Y este objetivo se cumple. Al final del libro observamos dos cosas. En primer lugar, Noemí tiene un hijo, alguien que pueda sustentar su vejez. Y en segundo lugar, el nombre de Elimelec no es cortado, ni muchísimo menos, de la faz de la tierra de Israel. Y en tercer lugar, vemos al final del capítulo 4 cómo la genealogía de Jesús empieza a completarse e introduce
la figura de esta mujer soltera, extranjera, invisible, que es Ruth, a la genealogía, del Hijo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, ¿cómo es posible que podamos hacer que nuestra situación personal se convierta en un modo en el que Dios se sirve para hacer su voluntad? Yo creo que esto tiene que ver, y vamos a ir a nuestro segundo punto, tiene que ver con una cosa que yo creo que comprendían perfectamente, o de una manera espiritual comprendían, Ruth, Booz, Noemí, los protagonistas. Entendían su posición delante de Dios. Yo creo que esto es muy importante. La soltería viene de la palabra suelto, solter, que también viene de soledad, que nos dejan solos, que a veces nos hacen invisibles. De allí viene eso, pero ellos entendían que delante de Dios estaban y tenían que caminar. Y mis queridos hermanos, como he dicho, no hay soluciones fáciles, no hay sermones ni palabritas que nos consuelen, pero lo que sí tenemos es la voluntad de Dios. Observamos a Ruth, a Noemí, a Booz cumpliendo la voluntad de Dios en su vida, aunque nadie se los pida. ¿Por qué? Porque están sostenidos, en segundo lugar, en este modelo que queremos compartir, son solteros, vamos a decirlo así, en Cristo, es decir, una soltería enfocada. Si Ruth, Noemí y Booz fueron capaces de hacer la voluntad de Dios, es porque se encontraban dentro de esa voluntad, creyendo en esa voluntad y queriendo hacerla. Ahora, en el Nuevo Testamento, recordad que Booz también es un tipo de Cristo. ¿Cómo podemos sostener esa soltería dentro de este esquema del tiempo de los jueces? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué fuerzas podemos cobrar? Yo quiero, mis queridos hermanos, en segundo lugar, como decía, solteros en Cristo, una soltería enfocada. Yo quiero hablaros en esta mañana, en otros pasajes, de un principio fundamental para la vida cristiana que muchas veces desechamos muy rápido y olvidamos. Y es el principio de la posición en Cristo. ¿Dónde nos encontramos nosotros en nuestra vida espiritual? ¿En quién estamos? ¿En quién sostenemos esta fe? ¿O es que solamente tenemos una fe religiosa y como toca creer esto, pues yo creo esto? No, nosotros, si hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo, estamos en Cristo. Y el texto es un texto también muy conocido en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y lo completa Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. ¿Qué dice el texto de 2 Corintios 5? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque ¿qué cosa? Somos hechura suya, creados ¿en qué? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El principio de la posición, mis queridos hermanos, es fundamental para nuestra vida. Y si os fijáis, no estamos diciendo nada que no se aplique a la vida cristiana del casado. Olvidémonos de lo que es nuestra condición, de lo que es nuestro estado, y vamos a centrarnos en nuestra posición espiritual. Nosotros, mis queridos hermanos, no somos casados, somos solteros, somos viudos, somos divorciados. No somos eso. Somos hijos de Dios, perdonados por el Padre, declarados justos por el Hijo de Dios y manejados, empujados, impulsados, ayudados por el Espíritu Santo de Dios. Estamos en Cristo. No nos olvidemos de quiénes somos y en quién estamos. En primer lugar, mis queridos hermanos, en estos textos, pensando en nuestra posición espiritual, en nuestra posición en Cristo, en primer lugar, nuestra condición no nos define. Estamos en Cristo. Como decía, no somos solteros, no somos casados, no nos define un estado civil. Nosotros estamos en Cristo. Como dice el texto, si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. ¿Sabes cuánto ha costado nuestra salvación? ¿Sabes cuánto nos ha amado Dios? Nosotros no podemos perdernos en nuestras circunstancias, en nuestro estado, en nuestra condición. Olvidémonos de eso por un momento. Intentemos enfocarnos siempre en nuestra posición en Cristo.
Y esta, mis queridos hermanos, no es una solución facilona, como decía este profesor. No, no se trata de eso, se trata de que muchas veces caminamos y seguimos caminando en nuestra vida como si no estuviésemos en Cristo, como si no hubiésemos sido perdonados, rescatados y puestos en los lugares celestiales juntamente con Él. Y muchas veces sentimos más este frío de la soledad, la frustración, las luchas, cuando no tenemos a nadie a nuestro lado. Pero el deseo de Dios es que nosotros reconozcamos que nuestra condición no nos define. Nuestra condición, mis queridos hermanos, es cambiante. La vida da sus altos, sus bajos, da saltos, pero nuestra vida debe estar escondida en Cristo Jesús. Y tenemos que rogar a Dios que nos enseñe a mirar nuestra condición a la luz de nuestra posición. Quiero decir esto otra vez. Tenemos que rogar a Dios que nos enseñe a mirar nuestra condición a la luz de nuestra posición. ¿Sí? Muchas veces miraremos hacia arriba y no comprenderemos las cosas. Pero igual que Noemí en el libro de Ruth, cuando ella vuelve a Belén, ¿qué es lo que dice? Yo me fui llena. ¿Y quién? El Señor me trajo con las manos vacías. A pesar de su amargura, a pesar de su tristeza, ella reconoce que hay alguien que está allí con ella, alguien que le ha dicho que hay pan en Belén para que vuelva, hay alguien con el que estamos relacionados, que quiere que estemos cerca de Él siempre. El primer paso, después de creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal, es enfocarnos en su palabra para apropiarnos, mis queridos hermanos, de nuestra posición en el Señor. Debemos amar, perdonar y ser transformados desde el vínculo de la oración, pidiendo que Él nos ayude a reconocernos. En segundo lugar, mis queridos hermanos, nuestro pasado no nos define. Estamos en Cristo. Debemos buscar nuestra posición en el Señor y nuestra relación con Él, la sanidad que necesitamos. Todos tenemos un pasado, pero mis queridos hermanos, y lo digo con mucho amor y con mucha firmeza, no somos los ex de nadie, no somos un fracaso personal, no solo somos culpables o necesariamente responsables de las cosas, no, busquemos el perdón de Dios, mis queridos hermanos. Y quiero deciros que debemos estar dispuestos a recibirlo. ¿Estamos dispuestos a ser perdonados por Dios? ¿Estamos dispuestos a que nuestro pasado no nos defina en nuestro presente? El Señor pagó el precio de nuestra justicia con la sangre de su Hijo Jesucristo. Somos y estamos en Él. Y muchas veces no tendremos a alguien a nuestro lado, no tendremos a alguien con quien compartir la intimidad en muchos sentidos, pero estamos en Cristo y en Él hemos sido perdonados. Que nuestro pasado no nos defina. Somos hoy y en Cristo, hijos de Dios, declarados justos, y tenemos en Cristo Jesús un abogado. La Biblia nos dice que si no vamos a Dios en arrepentimiento y fe, nuestro pecado nos alcanzará, y eso es cierto. Pero nuestro pasado, mis queridos hermanos, en términos de culpabilización o fracaso vital, no debe alcanzarnos. Eso ha quedado en el pasado. Dios nos ha traído a una nueva vida. Estamos en Él. Si bien es cierto, y esto también hay que decirlo, que estemos sufriendo o viviendo las consecuencias de nuestra propia condición, y eso también es verdad, y posiblemente eso no cambie nunca, para los que están en Cristo, para los que están en Él, dice Romanos 8.1, ninguna condenación hay. Por eso decía que este sermón no es fácil para mí, no es fácil para nadie, pero que nuestro pasado no nos alcance, que nos sintamos perdonados por el Señor Jesucristo, que nos sintamos sostenidos por Él, sabiendo que no hay ninguna condenación en Él. Estamos en Cristo. En tercer lugar, mis queridos hermanos, pensando en la soltería, nuestras luchas, mis queridos hermanos, no nos definen. Estamos en Cristo. Como solteros, las luchas nos vienen por dos vías básicamente. Estamos reduciendo muchas cosas, porque hay mucho que decir, hay mucho que seguir trabajando en este tema. Lucharemos básicamente con la soledad y con la santidad sexual, seguramente, que es lo que más nos preocupa. Y mis queridos hermanos, ¿quién no lucha? ¿Quién no lucha? Dentro de su matrimonio también. ¿Quién no lucha con estas mismas cosas o con otras? Todos luchamos. Es importante que dentro del principio de nuestra posición en el Señor recordemos que seguiremos luchando, pero estamos en Cristo.
una gran parte de la carga que llevamos es el sentimiento de no estar en paz o de no ser capaces de vencer o de estar siempre de triunfo en triunfo. Y debemos recordar que lo que dice el texto es que no por obras para que nadie se gloríe. Yo he sido soltero y había luchas. Estoy casado y hay luchas. Pero sobre todas las cosas, cada mañana, cuando me levanto y Dios pone su misericordia renovada en la ventana, he de recordar otra vez, estoy en Cristo. Si estoy en Cristo, de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura, Dios está transformándome. Recordad que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, no luchemos solos. Fijaros, si luchas con la soledad, amén, luchemos. Si luchas con la sexualidad y la santidad sexual, luchemos. Y luchemos, y entended bien mi plural, luchemos, estoy diciendo, porque las criaturas de Dios, los que estamos en Cristo, estamos vinculados por la fe con el Padre, por medio del Hijo, por el poder del Espíritu Santo, ¿a qué cosa? A la iglesia, la novia de Cristo, a la que Él quiere presentársela, como decíamos hace un par de semanas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis queridos hermanos, si luchamos, luchemos juntos. Ahora, ¿cómo tener una soltería activa en el mundo de los jueces? En el mundo, a través de la posición en Cristo. Pero ahora, esa lucha, ¿cómo la voy a librar? En tercer lugar, vamos a entrar en este modelo a la dimensión en que la iglesia tiene que formar parte y la iglesia debe entrar en acción. En tercer lugar, mis queridos hermanos, solteros en la iglesia, una soltería ligada. Aquí la iglesia juega un papel importante y posiblemente leyendo nos hemos dado cuenta, sí me he dado cuenta, sí, ¿no? A veces uno no repara en estas cosas, pero posiblemente la iglesia ha sublimado el matrimonio en detrimento de la soltería. Posiblemente se ha hecho un sobreénfasis y creo que eso es cierto. Y a veces los solteros hemos estado tirados por aquí y por ahí, un poco por aquí y por allá, y la iglesia no ha sabido definirse. Pero todo tiene remedio, todo tiene remedio. Volvamos a la palabra de Dios. Aquí la iglesia, nosotros los hermanos y la iglesia incluye a los solteros, tenemos que buscarnos, como dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, que recordaréis perfectamente. Fijaros, dice el texto, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué os parece? ¿Por qué tengo que vivir mi soltería lejos de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Que las iglesias solamente están formadas por familias, entre comillas? ¿Solamente está formada por buenos matrimonios? Eso no es así en la vida, no ha sido así nunca, pero hay que pedir perdón y hay que rectificar. Y vamos a empezar en esta mañana a hacerlo. Posiblemente en tu cabeza o en tu mente tú lo has tenido claro, o te has equivocado al enseñar, o te has equivocado al vivir en la iglesia con otros hermanos que están solteros, no has sabido qué hacer. Pues tres cosas vamos a ver en este punto. En primer lugar, mis queridos hermanos, busquémonos y dejémonos encontrar. El versículo 24 en Hebreos, la palabra que está allí, sorprendentemente, es la palabra retarse. Cuando dice y considerémonos, dice y retémonos unos a otros para estimularnos al amor. Debemos buscarnos, mis queridos hermanos. Debemos buscarnos, mira, sentirnos solos, desear compañía, no es pecado. Mientras llega esa caricia que esperamos, que anhelamos, que buscamos, que deseamos, no olvidemos que estamos en Cristo y que tenemos una iglesia. Solteros. No seamos unos solteros inencontrables. Hay veces que nos perdemos unos días, no sabemos dónde están, ¿qué ha pasado? Sí, muchas veces las propias circunstancias de las iglesias han empujado a los solteros a hacer así. No están, no se les encuentra. Hace un par de días que no les veo, no sabemos nada de él. Si a los solteros le pedimos que sean encontrables, queridos hermanos, iglesia, seamos buscadores que queremos encontrar. Seamos buscadores que queremos encontrar. Sí, contestemos a Caín. Sí,
somos guardas de nuestros hermanos. Somos guardas de nuestros hermanos. Seamos naturales, invitemos, llamemos, estemos, organicemos, adoremos, sirvamos en Cristo los unos a los otros. No desperdiciemos, los solteros, la familia que Dios nos da en la iglesia. Estudiamos en Marcos, ¿recordáis? ¿Qué pasa con nosotros, Jesús? Dice Pedro, hemos dejado todo por ti. ¿Y qué dice Jesús? No hay nadie en este momento que siguiéndome a mí no haya dejando padre, madre, hijos, no tenga. ¿Qué dice después? Padre, madre, hijos, tíos, abuelos, primos. Queridos hermanos, Dios nos ha diseñado para estar en iglesia, para ser familia. Yo necesito tíos y tías para mis hijas. Yo necesito hermanos para mí. Necesito personas como los solteros para que estén con nosotros. Y no hay nada más hermoso en la iglesia que buscar y dejarse encontrar, querer encontrar al otro, recibirlo y darle la oportunidad de servir como Dios quiere que sirva. Queridos hermanos de la iglesia, no dejemos de ser familia a la que estamos llamados a ser. Hay veces que no sabes, ¿la invitamos o no la invitamos? Es que le invitamos o no, es que claro, es que quedan desemparejados, pero por favor, seamos familia. Seamos familia. Yo tengo que confesar y dar gracias a Dios que conmigo fueron familia. Conmigo fueron familia. Vente. Siempre hay un sitio para ti, vente. Y Dios ha querido darme a amarme. Pero fueron tiempos difíciles, fueron tiempos de soledad, fueron tiempos de lucha, pero mis queridos hermanos, allí estaba la iglesia. En primer lugar, busquémonos y dejémonos encontrar. En segundo lugar, mis queridos hermanos, sueltos, solteros, pero para servir, para estar. No confundamos, mis queridos hermanos, el estar solos y sueltos, ¿no?, con un estilo de vida que no corresponde a nuestra posición en Cristo. Y eso muchas veces puede pasarnos como solteros, ¿no? No estoy cargando contra nada, pero bueno, lo digo por experiencia. Y sabemos que es así. Bueno, yo estoy, no se espera de mí, esas cosas. No. Nuestro estilo de vida, casados, solteros, corresponde a nuestra posición que es en Cristo. No nos dejemos de congregar nunca. Además, el dejar de congregarse es una muy mala costumbre. O sea, algunos tienen por costumbre, dice el texto que estamos viendo, tienen por costumbre no congregarse. Pero mis queridos hermanos, recordemos lo que dice el salmista en el Salmo 27, que esté yo, dice él, en su casa, ¿cuánto tiempo? Todos los días, con un propósito, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Lo que desea la persona es estar siempre en Cristo, en la presencia de Dios. Y nosotros como solteros, como sueltos, ¿no?, como esos versos, ¿no?, que dicen algunos poetas, un verso suelto es un verso soltero, ¿no?, tengan cabida dentro de la congregación y en la iglesia. Y eso tiene que ser un deseo también del que está soltero. Y la iglesia, busquemos que estén, deseemos su presencia. Hay que quitarse de la mente esta idea de que los solteros son otra cosa, de que bueno, ellos tienen sus cosas. No, quitemos todas estas cosas y abramos de par en par el corazón para que estén y deseemos su presencia. No podemos dejar apartados a nadie, que nadie se quede atrás. La soltería, mis queridos hermanos, es un don. La soltería es algo que Dios quiere, que Dios utiliza, que Dios ama, y no es más ni es menos que el matrimonio. Así que quitemos de nuestra cabeza esta mala enseñanza que posiblemente hayamos recibido o creído y busquemos que estén y deseemos la presencia también de los que están solteros. En tercer lugar, mis queridos hermanos, y vamos terminando, en este tercer punto, luchas, sí, pero luchemos juntos. Habrá días en los que no podremos aguantar la lucha. Podemos aguantar la lucha con la santidad, contra la soledad, con la frustración, con la culpa, con la nostalgia.
Eso pasa muchas veces. Pero en Cristo, en el contexto de la iglesia, tenemos que encontrar la exhortación y el ánimo y el estímulo para seguir dentro de nuestra posición en Cristo. Dice que nos exhortemos unos a otros y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Queridos hermanos, tenemos que desear ser exhortados. Tenemos que desear ser amados, animados y llevados. Hay veces que, y lo digo por experiencia, y quiero encerrarme, permitidme que me encierre un poco en esto, no quiero estar citando nombres y cosas, no. Hay veces que uno se encierra en su tristeza, en su reclamo, en su frustración, y no quiere oír otra cosa que no sea: ha llegado la mujer perfecta, ha llegado el hombre perfecto. Y a veces esa lucha nos lleva a alejarnos, pero mis queridos hermanos, en el nombre del Señor, una vez más, os animo, busquemos escuchar, busquemos ser acompañados, busquemos ser exhortados. Y hermanos, la iglesia, nosotros los demás, hablemos, escuchemos y luchemos juntos. Y una buena costumbre que aprendí en aquellos días es de tener un buen amigo con el que tener una buena amiga, si eres mujer, con la que tener contabilidad espiritual. Alguien al que pueda llamar. Tener acceso al pastor, a los diáconos, a personas que te quieren y que te van a dar un buen consejo. Que en momentos en que uno se siente muy débil, pueda buscar esa sanidad y esa exhortación que necesitamos. Así que, mis queridos hermanos, ese es el lugar de la soltería. Su lugar es la iglesia en el contexto de estar en Cristo. Y 3 cosas: solteros, una soltería en acción, una soltería activa. Hemos visto también una soltería, en segundo lugar, que está en su posición en Cristo, y en tercer lugar, una soltería ligada. Y mis queridos hermanos, quiero terminar citando un texto que es fundamental. Vamos a Isaías capítulo 53. Quiero tomar más tiempo y que escuchemos la palabra del Señor. Isaías capítulo 54. Estamos en Cristo, no estamos solos. Estamos en Cristo, no luchamos solos. Estamos en Cristo, estamos acuerpados por su pueblo, que es la iglesia. Fijaros, Isaías 53 viene después, parece una obviedad, Isaías 54, Isaías 54 viene después de Isaías 53, pero Isaías 53, ¿qué pasaje es? Es el gran pasaje del siervo sufriente. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es el hombre, el soltero, el que va a dar su vida por nosotros. Y dice en el capítulo 54, y lo dice para todos nosotros: si tú te sientes en esta mañana solo, si te sientes que no se te ha cumplido tu deseo, si sientes que no tienes lo que quieres, te animo, mi querido hermano, a que busques tu posición en el Señor y escuches las palabras que el Señor tiene para todos nosotros, estés casado o estés soltero. Lo siguiente, dice Jesús, dice, esta es la gran promesa: no temas, dice Jehová, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, dice, será llamado. Mis queridos hermanos, tenemos un buen novio, tenemos un buen marido. Y puedes sentirte solo, puedes sentir que tienes que luchar, pero el Señor nos dice: yo soy tu Redentor. Dios dice: será llamado Jehová de los ejércitos. Es nuestro hacedor, es Él que va a acompañarnos siempre. Y mis queridos hermanos, una vez más, esta no es una salida fácil. No es fácil en la soledad mantenerse en Cristo. No es fácil en la soledad creer que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es fácil. No son días fáciles los tiempos de los jueces.
no hay muchas personas que quieran hacer la voluntad de Dios. Pero yo creo que arraigados en nuestra posición en Cristo, más allá de nuestra condición, y queriendo hacer su voluntad, enfoquémonos dentro de la iglesia, dentro de esta comunidad terapéutica y de contraste, como ha dicho Pablo Martínez alguna vez, que es la iglesia. El lugar de la soltería está en Cristo, como el del matrimonio, y dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, yo espero en el Señor que Él nos haya hablado de alguna forma. Y hay muchos temas alrededor, y si hiciéramos una ronda de preguntas, pero yo tengo esta lucha, pero yo siento esto, pero es que no has tocado el tema de la psicología, no has tocado el tema de estas cosas. Vale, lo haremos. Pero, mis queridos hermanos, tenemos que enfocarnos en el hecho de que nuestra soltería está en el mundo. Que nuestra soltería tiene que apoyarse en nuestra posición en Dios y que nuestra soltería tiene que ser una soltería dentro de la iglesia. Y una vez que estamos allí todos juntos, entonces abordemos el resto de los temas, que son muchos. Recordad, nuestro marido, me encantan esas palabras, nuestro marido, tu marido es tu hacedor. Y Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, debe ser también suficiente para nosotros, incluso cuando nosotros desearíamos otra cosa. Vamos a terminar así, yo no voy a decir nada más y quiero invitaros a cantar el corito número 65, Amor tan grande. Que el Señor los bendiga.